Dios nuestro, gracias por la presencia de cada persona aquí, en medio de nuestras necesidades. Rogamos que tú te manifiestes poderosamente. La vida cristiana solo se puede vivir en la dimensión de lo sobrenatural. Por la presencia de tu Santo Espíritu, rogamos que traigas ánimo, consuelo, provisión, sanidad en medio de tantas necesidades. Ayúdanos, como esta serie hemos colocado, a ser diferentes. Necesitamos. El llamado tuyo es a ser diferentes en muchas formas. Señor, diferentes como manejamos las pruebas. Somos diferentes y en medio de prueba nuestra fe aumenta y nuestra fe se purifica. Somos diferentes porque somos llamados también a ser santos, a reflejar ese carácter tuyo. Y hoy nos vas a enseñar que debemos ser diferentes en la forma como nos relacionamos con aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Voy a pedirles otra vez que nos pongamos de pie y vamos a leer el texto que nos convoca hoy, pausadamente, todos en voz alta. Eso nos ayuda a concentrarnos. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 17, dice así: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que, practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esto es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Amén. Tomemos asiento. Les confieso que traté de mirar varias versiones para este texto, sobre todo porque creo, no sé a ustedes les pasa, como que no nos sentimos tan cómodos con esa palabra sumisión. Y bueno, y a veces le ponemos algo un poquito más suave, pero significa lo mismo, sujeción. No, eso no digamos sumisión, es sujeción. Sin embargo, desde el punto de vista semántico, el término más claro, más correcto es sumisión. Eso, sujeción, como que pierde un poquito de... No, lo que dice la Biblia es sumisión. Y nos cuesta. En Colombia estamos en todo un proceso preelectoral muy importante. Este año es muy definitivo en ese sentido y por eso debemos tener criterios claros como cristianos. Y con el texto que nos acompaña hoy, pues quiero mencionar como introducción que como iglesia cristiana con fraternidad y en la colina campestre no tomamos ningún tipo, no hacemos propaganda para ningún tipo de partido político o candidatos. Sí debemos participar en los procesos electorales, pero no hacemos aquí. Yo trato de cuidarme al máximo, yo tengo mis propias preferencias como todo, espero que cada uno las tenga, pero no aquí, como decir, los miembros de la iglesia Colina Campestre, ojalá todos vamos a votar el próximo por el número tal, el número... No. Por favor, no nos hagan pasar la pena a los anfitriones y al pastor, porque no vamos a permitir pasar papelitos de esos que pasan, ni aquí, ni allá en la puertica, ni fuera de la puertica de lata, ¿no? Porque yo sé que uno tiene sus
candidatos, ¿cierto? Pero entonces los días anteriores me vienen y me pasan los papelitos allá y entonces, no, usted no tiene candidato. No, eso aquí no. Entonces, por favor, sí debemos tener, pero usted averiguando, mirando los planes y todo eso, pero aquí no lo hacemos. Entonces, ni tampoco es una pregunta correcta desde el punto de vista cristiano. A ver, pastor, entonces, ¿por qué voto? ¿Por cuál voto? No, pues, no, ustedes tienen la responsabilidad de hacerlo, no le echen la responsabilidad a otro. Usted vote por el que es. Y por favor, en medio de las expresiones políticas tan variadas que hay, mantengamos un respeto, dice aquí, por las diferencias, porque yo espero que aquí hay diferencias, lo hay, es evidente. Entonces, por favor, espero que no pilla ningún miembro de la colina campestre insultándose por las redes sociales, diciendo que los otros son unos salvajes, que los otros son unos brutos, que los otros son unos de izquierda, derecha, arriba, para abajo. Pues nada de eso. Respetemos esas posiciones. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo hacemos eso, pero espero que no nos, porque qué pena, pero el proceso pasado, esto del referendo del sí no daba pena. Daba pena a esos cristianos como los insultábamos y no, eso que la gente pueda poner allá en su red social lo que quiera con sabiduría, con respeto, y no es que hubo personas aquí que dejaron de hablarse. ¿Cómo así? ¿Usted votó por el sí? No me habla. No, aquí no es tal cosa. Pues, por favor. ¿Sí? Estamos en eso. Y pues la razón de todo es este pasaje. Porque aquí básicamente el pasaje dice, mire, aquí no hay que, ustedes no se ilusionen con ninguna de las autoridades. Porque de hecho ninguna sirve. Aquí el que está en control es el Señor. O sea que no se ilusione, no se desgaste, que esto lo va a cambiar el fulanito. Bueno, no se desgaste. Ninguno de esos lo va a cambiar. Tampoco es como una persona diciendo, pero por lo menos sí puede empeorar. Bueno, pues. Este pasaje es un pasaje como el apóstol Pedro y también muchas de las cartas del apóstol Pablo entra en una especie de sección de aplicación práctica de la vida cristiana. Y esto está en un código de la vida familiar. No necesariamente está hablando en un código de vida política, está hablando en un código de vida familiar. Vida práctica para el hogar. ¿Cómo nos relacionamos con las autoridades? No solamente se está hablando del proceso electoral de gobernadores, senadores, presidentes, sino cómo nos relacionamos con las autoridades, con el jefe, con el policía de tránsito, etcétera, etcétera. En casa también. Y básicamente es decir que el Señor ha permitido la autoridad para manejar las relaciones, para organizar las relaciones entre los seres humanos. Las autoridades son necesarias y el Señor los permite porque en medio de nuestra naturaleza caída y pecaminosa, pues se necesitan. Y el Señor así la ha utilizado. Usa el término sumisión en el contexto, obviamente, del gobierno. Utiliza, y si leen más adelante, utiliza el término en el empleo, habla aquí de esclavos, y habla en el matrimonio, el mismo término. Es decir, debe haber una autoridad en toda organización humana, tiene que haber autoridad. Nos guste o no nos guste, pero nosotros no dependemos, no esperamos de eso. Dice, Dios ha puesto ciertas autoridades para establecerlo así. Así como las dificultades que eso puede tener. Porque no todas las autoridades sabemos que son justas. Hay tres aspectos a la sujeción de las autoridades al gobierno que debemos definir. Primero, el significado de la palabra sumisión. Porque la palabra que dice ahí sumisión, no dice ahí otra cosa, sumisión. Pues viene de una palabra griega que significa, es un término militar, así de fuerte es. Dice, es el término que se utiliza cuando un comandante
pone en línea a los subalternos. Vamos a formar, y todos así derechitos. Es la misma expresión, es un término militar, es decir, los pone en orden, los pone a marchar en línea. Eso significa. Tiene un sentido de obediencia. Y es muy importante lo que dice aquí el texto bíblico. Dice que el Señor, debemos comportarnos, debemos someternos a toda institución humana. Tiene una autoridad y debemos someternos. Pedro básicamente quiere enfatizar que nuestro Dios ha permitido que toda institución humana tenga autoridad. Y que el comportamiento, recuerden, estamos llamados a ser diferentes. Y siempre nos dicen, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo es de logro? El cristiano diferente se sujeta a las autoridades. Y recuerden que Pedro está diciendo estas recomendaciones bajo el imperio romano, siendo Nerón emperador. Pues el tipo no estaba viviendo en Suiza, pues. Estaba bajo el imperio romano, siendo Nerón emperador. Yo he colocado en esta sección varias citas bíblicas. No las vamos a leer, pero es para que ustedes digan, ¿será que es que solo Pedro dice esas cosas? No, revisen todas esas citas bíblicas y dicen lo mismo. Sí, somos diferentes, pero para que esto funcione se necesita una autoridad. Y como cristianos somos llamados a someternos. Encontré una ilustración para ver la necesidad o el principio que quiere mostrar el apóstol Pedro, porque Dios pone autoridades. Encontré en un estudio de la Asociación Americana de Psicología, un investigador que se llama Jack Lipton, como el DT, que estudió 11 orquestas filarmónicas, buscando los perfiles, cómo se describen los perfiles de acuerdo al tipo de instrumento que tocan. Estudió 11 orquestas filarmónicas. Por lo menos lo que encontró fue cosas como esta, por ejemplo. Los percusionistas y quienes contestaban eran todos los músicos, cómo se veían unos a otros. Decía, los percusionistas fueron vistos como insensibles, poco inteligentes, con problemas de audición, pero amantes de la diversión. Así los pusieron ellos. Los intérpretes de cuerdas fueron vistos como arrogantes, malhumorados y poco deportistas. Todos los miembros de la orquesta eligieron como los más escandalosos y difíciles de tratar aquellos que interpretan los metales, los cobres en las orquestas sinfónicas. Los intérpretes de vientos de madera parecían tener la más alta estima, calificados como tranquilos, meticulosos, pero muy egoístas. ¿Por qué traje este estudio? Qué interesante que aún en una orquesta se perciban tan diferentes y tengan tantas dificultades, pero tocan una música maravillosa. Fueron orquestas de altísimo nivel en el mundo. ¿Por qué? Porque mire, el uno puede ser así, el otro así, pero todos se sujetan a ¿qué? Hay un director que es el que hace que la orquesta vaya en una dirección armónica. Porque así somos los seres humanos. Necesitamos ese bien. Los cristianos, claro, estamos llamados a la bondad, al bienestar, pero también no a luchar por el poder, sino a respaldar las autoridades. Miren lo que dijo uno de los hombres que fue
cristiano, pastor, un intelectual, quien fue uno de los hombres mártires durante la Segunda Guerra Mundial, el teólogo Dietrich Bonhoeffer escribió: pero los cristianos están llamados a dejar de luchar por el poder y la autoridad sobre otros seres humanos y en su lugar a buscar el bien de los demás, sometiéndose a ellos. Estamos hablando de un hombre que, por su resistencia pacífica, fue eliminado por los nazis. Nuestra actitud en general y nuestro comportamiento hacia las autoridades es de sujeción, de todas las autoridades locales, inclusive al policía de tránsito. La pregunta es, como cristiano, ¿respetas las autoridades? Y es que hay formas como no las respetamos, ¿cierto? Por ejemplo, haciendo cola en los bancos. Si todos nos quejamos que los benditos esos números nunca aparecen en el orden que es, ¿cierto? Eso. Que el que se para ya del banco dice, no, que primero atiendo, pero señor, organizamos bien nuestros impuestos. Ah, no, tampoco. ¿Cómo así? Yo no levanto. A ver. ¿Qué pasa cuando los gobernantes son impíos, tiranos, inmorales? Pues Dios utilizó a muchos de esos hombres impíos e inmorales en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para cumplir sus propósitos. Sí. ¿Cómo así? Sí, Dios, ese jefe, generalmente uno dice así, pero ¿qué tal que el Señor te pusiera de jefe? Porque a veces, hablando de los que están en la autoridad, siempre es muy fácil juzgar y criticar, pero cuando te toca a ti organizar, cuando te toca dirigir, pues no es tan fácil. Dios utiliza. No es sí, pero tal país. Y uno puede poner nombre de los gobernantes terribles del día de hoy. No, pero eso no puede ser. En medio de la sabiduría de Dios, los que están mandando no son ellos. No sé qué propósitos. Hay algunos de esos gobernantes que en el día de hoy uno dice, Dios mío, pero estos son ellos. Ojo, no quiere decir que nosotros, tú y yo, vamos a pecar por culpa de un dirigente, de un jefe. Eso sí es muy claro en la Biblia. Por ejemplo, Daniel, capítulos 3, 6, Hechos 4 y 5, y hay muchos otros. El principio de que nosotros obedecemos a otra autoridad por encima. ¿Cuál es? A Dios. Pero ¿cómo hacemos para las dos cosas? Sí se puede. Porque en algunas ocasiones tiene un costo, tiene el costo de que me echen de ese trabajo. Porque qué pena. Con mucho respeto, con mucha obediencia, pero yo no puedo permitir que usen mi nombre para un chanchullo. Con mucho respeto, no le grito, no le tiro las cosas, pero con mucho respeto, pero a eso no me presto. En el gobierno, en el hogar, en el lugar de trabajo, si hay autoridad que te desvía de la verdad o del camino del Señor, un momentito, eso es otra cosa. Pero eso quiere decir que pueden venir consecuencias. Y en un país como Colombia, por lo menos los que estamos aquí, hay formas de poder protestar. No, pero es que no, señor, sí hay formas. La Constitución, las instituciones, la gran mayoría tienen recursos para protestar. El problema es que a veces no somos lo suficientemente
inteligentes para capacitarnos, para tener argumentos, para organizarnos y utilizar los medios que brindan las diferentes instituciones para manifestar nuestra queja. Ah, no, pues eso nadie le hace caso. Organicemos en formas no violentas, en formas que las autoridades permiten, pero somos llamados a obedecer. Y hay que aprender a honrar a las autoridades. Yo sé que a veces, por ejemplo, en esta semana pasada estuvimos en la asamblea de todos los pastores y la familia que me llevó al sitio de reunión, pues íbamos en carretera y en una de esas, fíjense lo que es obedecer a la autoridad y no honrar. El señor iba manejando, iba tranquilo. Y cuando iba había como mucho tráfico y la señora se impacientó. Pero páselo, no es muy... Y entonces él se pasó a la tractomula y todo eso, y adivine, doble línea entera, y el policía estaba justo ahí en la vuelta. Señor, pare. Y fuera de eso, la señora dice, ay, mijo, ¿por qué no se irán a parar? Él la mira como, ¿por qué será mejor? Se baja, porque pues el conflicto de autoridad no solo estaba hasta ahora empezando. Señor, ¿usted sabe por qué lo estamos deteniendo? Ah, no, primero sus papeles, entonces cuento, estaban en orden. ¿Usted sabe por qué lo...? Sí. Usted sabe que en línea no sé qué cosa, que usted no se puede pasar, sí. Entonces empieza el policía. Arreglemos. Entonces empieza ahí con su libreta. Dice, ay, pero qué vaina, no tengo un esfero, ¿qué hacemos? Oiga, no tengo un esfero, ¿qué hacemos? El señor dijo, pues si quiere voy al carro y le traigo el esfero, porque pues, no, pero el policía, y entonces, obviamente, el hermano y la hermana, pues como estaban con el pastor ahí, pues, eso ayuda a cierto comportamiento. Bueno, yo creo que ellos lo hubieran hecho así, no hubiera estado yo ahí en el carro con el tipo, y le digo, no, pues si quiere voy por él. Está bien, usted tiene cara de buena gente. Listo, bueno, vaya, pero no lo vuelva a hacer. Bueno, ahí salí. Somos llamados a obedecer las autoridades. Primero. Así la señora se enoje. Pues somos llamados a obedecer las autoridades. ¿Cuáles son los motivos por los cuales debemos sujetarnos a las autoridades? Primero, porque eso le agrada a Dios. Varias veces dice, las autoridades son ordenadas o respaldadas por Dios. Dice el texto, ustedes se sujetan a las autoridades por amor a Dios. Ahí no dice, porque sean buena gente, porque sean competentes, porque es que... No. Por amor a Dios uno se sujeta a las autoridades. Porque uno no está diciendo que uno cree que las autoridades la van a respaldar. No. Uno se sujeta por... Dice, por amor a Dios, el verso 30, porque esta es la voluntad de Dios, dice el verso 15. Porque es voluntad de Dios que nos sujetemos a las autoridades, y por eso me sujeto. Punto. No, pero es que, ¿cómo así? Me sujeto. En segundo lugar, porque pues para mantener el orden en la sociedad hay que poner autoridad.
Este texto también dice que nos sujetamos a las autoridades porque eso ayuda a nuestro testimonio. Es decir, no es buen testimonio para un cristiano que no se sujete a la autoridad. No quiere decir que no proteste, que no pueda expresar su inconformidad de acuerdo a los canales y a las formas que hay para hacerlo. Pero es de buen testimonio sujetarse a la autoridad. Ojo, que algunos pastores están interpretando esto mal y están simplemente arrodillándose ante uno u otro candidato. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No, si tú este para acá le echo la bendición y aquí toda la iglesia, entonces va a votar por usted. Eso no es sujeción. Y como yo estuve en una reunión de pastores, decían, listo, pastor Juan Carlos, ustedes allá en la conferencia, ustedes van a votar por... Yo les dije, no sé, pero ¿por qué quieres que votemos por determinado candidato? Dice, no, imagínense, es que yo conozco al candidato tal y tal, y si él llega al poder, ahora sí las iglesias vamos a poder construir nuestros edificios sin ningún... ¿Qué está haciendo el hermano? Lo mismo que hacen todas las demás personas, que están votando no necesariamente por el mejor candidato, sino por el que de pronto pues tal vez al hermano pastor no le están dando tamales para votar, pero le están ofreciendo y que le van a ayudar para, no sé, para que construya su lote. No. Eso es otra cosa. Pero es de testimonio someternos a la autoridad. No, pero pues eso no. El cristiano es diferente. Es diferente. Y realmente dice el texto, si ustedes lo leen con detenimiento, que sujetarse a las autoridades da libertad. Para ir como de lo contrario. No, yo hago lo que quiero. No, eso no es libertad. Cuando me someto, es que yo puedo expresar libremente. Es la gran paradoja de la vida. La libertad se realiza en el contexto de sujetarnos, someternos a las autoridades. Es decir, somos libres en Cristo no para hacer lo que queramos, no, sino para sujetarnos a las autoridades. Y hay muchas formas en que nosotros no nos sujetamos. Esto de, por ejemplo, en nuestro país no debía ser así. Tantos problemas, por ejemplo, con el tráfico. Estábamos igual viniendo por la carretera y salía a otro espacio más angosto. Oiga, justo un señor se para con un carro súper gigante en la mitad a bajar y a recoger gente justo a la salida. Hombre, ¿cómo se le ocurre pararse ahí? Debemos someternos a Dios porque estamos seguros que el responsable de los resultados es Él. Varios hombres, un pastor de nacionalidad alemana escribía lo siguiente en 1943: confíen en que Dios tiene los mejores propósitos dispuestos para nosotros. Incluso si no entiende que la obediencia comienza con tener un corazón que le dice sí a Dios. El escritor del señor Oswald Chambers, un devocional que es famoso entre los cristianos, escribía así: personalmente estoy perfectamente tranquilo enfrentándome firmemente a lo que está por venir, hablando de la política. Logrando la completa rendición a la voluntad de Dios, hay una maravillosa sensación de paz y sentido de seguridad absoluta. El regalo que recibimos es tan inimaginablemente grande que todos los placeres humanos palidecen a su lado.
La independencia debe ser limpiada, no debe haber tal cosa, solo la libertad es diferente. La libertad no para exigir mis derechos, sino para someterme a Dios. Solo la esclavitud gozosa de Dios, en Dios hay libertad. La libertad cristiana no significa ser libre para hacer lo que queramos. Como cristianos, entonces, la voluntad de Dios es que nos sometamos a las autoridades. Pero debemos ser no ciudadanos pasivos con respecto a la política. ¿A qué me explico? Yo no estoy diciendo, hermanos, que está mal dentro de la iglesia hablar de las situaciones políticas, por qué tienes una preferencia por uno u otro. Yo no estoy diciendo que no hablemos de eso, al contrario, espero que hablemos de eso. Y espero que hablemos de eso y nos sigamos saludando, y nos sigamos amando. Yo espero que sí hablemos de eso. Si a mí me interesa tal candidato por esto, esto y esto. No. El decir que nos sometemos a las autoridades no quiere decir que seamos pasivos. No. Yo sí espero que, al contrario, ¿cómo vamos a enriquecernos si no compartimos nuestras posiciones? Podemos hacerla. Estoy diciendo es que la iglesia como institución no se va a identificar con ninguno. Aquí no va a llamar a ningún candidato que venga y diga, cuéntenos su plan, porque eso ya implica que uno tiene una identificación a otra. Pero sí espero que cada uno pueda hablar de por qué, porque estamos libres para... Es más, eso debe generar un diálogo y enriquecer. Pero también quiero ser, pues creo que este mandato está diciendo no que no pensemos. Y ojo que no está diciendo, los cristianos votan por cristianos. Ahí no dice eso. Porque ningún sistema de gobierno es más cristiano. El Señor permite autoridades, pero no está diciendo es que los de tal partido son más cristianos. Para el Señor, ninguno de esos le sirve. No estoy diciendo que los candidatos que para estas elecciones en las diferentes no sean preparados, pero ojo con eso, decir no, eso hay que votar por... Qué pena, pero en varias ocasiones hermanos han sido mucho la mayoría, de un testimonio. Mire, si uno va a votar por un cristiano, pero alguien preparado, alguien que tenga experiencia, que tenga capacidad, nosotros no somos llamados emocionalmente, no sé, el hermano, porque fíjese que ahí no dice que es metiendo a todos los cristianos en el Senado. Eso nunca va a ocurrir, que todos los senadores y todos los representantes sean cristianos. Esa es la meta de la política. No. Porque qué pena, pero hay unos hermanos cristianos que no se deben meter a esos cargos. Que sepan y usted evalúe si sí o si no. Eso es aprender. Cuando uno se somete a las autoridades por amor a Dios, es libre de pensar, es libre de expresar, porque pues ahí no está diciendo más que esto. Porque esto no va a cambiar, porque como decía un pastor amigo, y por la persona que votar estoy de acuerdo, decía que Dios me perdone, pero voy a votar por un ateo. Porque sí, en varias ocasiones ese ateo está más preparado que todos los demás candidatos. No, es que esto de las autoridades no es que a todos hay que meterlos en una iglesia, no es así. Y si usted se somete a las autoridades, no está diciendo a las autoridades cristianas o a las autoridades del partido tal y a las de tal partido, no, usted se somete a las autoridades. Entonces sí podemos hablar, sí podemos dialogar, pero hermanos,
ahí sí en el buen sentido crítico de evaluar los candidatos, cristianos o no cristianos. Porque parte del problema de la división del pueblo evangélico en la política es porque empezaron a decir, no, es que esa es fulana, es que es así, no sé qué. El fulano es pastor o ha sido pastor. Pues hermano, aquí entre nos, ni se me ocurre votar por pastores o pastoras, no tengo ni idea. Porque lo ponen a uno de pastor y digo, sí, me retiro y a los 2 años resulta que eso no tiene ni idea de eso. Qué pena por ahí, no quiero decir los países centroamericanos le han puesto pastores, Dios mío, qué vergüenza. Entonces debemos ser más críticos. ¿Por qué? Porque es que nosotros no estamos ahí, porque es que es un tema un cristiano al poder. Bueno, no sé, porque es que nosotros no dependemos de las autoridades. Nuestro Dios es el control. Nosotros nos sujetamos a las autoridades porque amamos al Señor. Porque en este mundo tiene que haber un orden. A veces no nos gusta, a veces nos parece demasiado positivo, pero así es. Toda autoridad es delegada por Dios, porque Cristo es el Señor. Cristo no es el César, Cristo no es, Él es el Señor. Y nos sometemos. Nosotros no confiamos en el gobierno, pero nos sujetamos, nos sometemos al gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué nos sometemos al gobierno? Porque confiamos en Dios y amamos a Dios. Es por eso. No porque creemos que nos sometemos al gobierno. Debemos ser buenos administradores de las oportunidades que se nos dan. ¿A qué me refiero? En que en nuestro sistema, por lo menos en Colombia, tenemos la oportunidad de participar. Entonces, como buen administrador, participa sabiamente. Aquí no es decir, no me importa, que vote en el que vote, para el fin de cuentas lo pone el Señor. ¿Para qué voto? No, esa no es la lógica del Señor. Dice, un momentito, en este país los ciudadanos tienen la oportunidad de pensar y de votar. Entonces, la responsabilidad es de esos ciudadanos de pensar, de analizar y de votar. No, que es que ya en tal pueblo, ¿para qué? Que eso me hace chanchullo. Bueno, eso es otra cosa, pero vamos a votar. Es decir, la sumisión no implica apatía, porque si no, entonces no leamos, no escuchamos ninguno de los candidatos, no. La sumisión no implica apatía, al contrario, nos sometemos y estamos muy abiertos al compartir nuestras opiniones. Pero no intentemos aquí decir, no, mire, es que usted debe votar por este, que es que hermano, yo vi cuando por allá con el pastor tal hizo la oración de fe. Pues qué bueno para su alma, porque de pronto eso quiere decir que se bajó al cielo. Pero de pronto el tipo es un paquete. Desde el punto de vista político, entonces no vale la pena por eso. Entonces, nos sometemos a las autoridades por amor a Dios, porque confiamos en Dios. Y porque así a mí y a ti no te parezca, tener esas autoridades es mejor. Si usted ha trabajado por largos años en una empresa, a veces uno reniega por ese jefe, y lo cambian y ponen a otro y dice, ay Dios mío, el otro era una belleza y uno ¿cuántos? Eso es una experiencia común en aquellos que trabajan. Ay, ese tipo, no sé qué, esa vieja, no sé qué, y traen a otro y dicen, no, ahora sí viene el cambio. Resulta peor. Y es que a la larga ese no es el problema de uno. Que su vida van a cambiar por el jefe, sino porque Dios hace. Entonces puedo tener la libertad de sujetarme, pero también de si me piden o me están obligando o acosando para hacerme pecar, con mucho respeto, y eso puede traer consecuencias.
Como conclusión, te sujetas a tus autoridades. Revisemos nuestra actitud frente a las autoridades. Eso se aplica en la casa, en el trabajo, en la universidad, en la iglesia, en todo sentido. Vamos a orar, porque somos diferentes y no es fácil. Nos dejamos manipular, pero créanme, cuando uno se sujeta por amor a Dios y por convicción, nadie lo manipula. Esa es la libertad que el Señor nos quiere dar. Tú te sujetas a una autoridad por amor a Dios y confianza a Dios, nadie te va a manipular. Porque el que te manipula es el que tú esperas, no, uy, con este sí, ya. Uno no confía, sino que se ve. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por... Tú eres Señor de la historia. Tus propósitos se cumplen bajo todos los sistemas de gobierno, a pesar de gobiernos injustos o gobiernos más o menos justos. Señor, los hijos tuyos somos diferentes porque nos sujetamos no porque nos toca, sino porque amamos al Señor, porque confiamos en el Señor. Por eso podemos pensar con mayor libertad, que no es un credo, un sistema político el que generalmente hace el mejor gobernante. Señor, en las próximas elecciones yo te pido que traigas una gran unidad en el pueblo del Señor. No porque todos votemos por el mismo candidato, eso nunca va a pasar, sino porque todo el pueblo del Señor es diferente a cualquier pueblo. Se sujeta por amor a Dios, no por compromisos políticos. Señor, ayúdanos a ser responsables en nuestra votación en una semana, la primera, con libertad, con seguridad, sin temores, porque pues tú eres el Señor. Permítenos ser diferentes en nuestra forma de relacionarnos con las autoridades. Que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría de respetar las autoridades, pero no seguir el camino del mal. Pedimos esto en el nombre de Cristo.